Empiezan a aparecer rumores respecto a quién sigue, quién no sigue. Hay muchos contratos ya firmados, hay muchos jugadores que tienen una continuidad garantizada. Y por eso llegamos a ese tema, porque Vélez está en el medio de esta situación, ¿no? Con contrato con Vallejo sí, con una buena relación con los Acuñas también, pero a ver, ya la cláusula de salida manda, ¿no? Si hay cláusula de salida, espero que la tenga. Me comentan de que tiene una cláusula de salida para el extranjero. Nos acompaña Vanessa junto a José, Kikín y Diego Penny para seguir hablando de Universitario. Probablemente vamos a hablar también de los demás equipos un poco más, pero meternos un poco en un análisis más frío, más detallado, un poco más puntual de lo que ha sido esta extraordinaria campaña de la U, que lo ha coronado tricampeón y que lo tiene a la expectativa de un 2026 que puede terminar siendo histórico. La apertura le costó un poco más que el clausura se terminó resolviendo de una manera más sencilla, de hecho no ha perdido en el clausura, en la apertura tuvo esa racha de 3 partidos consecutivos en los que perdió, hay una Copa Libertadores con 8 partidos en el medio, una eliminación rápida con Palmeiras, pero un equipo que se supo reponer y ha terminado por todo lo alto ganando 3 partidos en 6 días y demostrando una superioridad abrumadora, casi que batiendo, a ver, no ha batido récords, pero tiene a la mano la posibilidad de hacerlo en caso se tome en serio los 2 partidos que le quedan. No digo que no los vaya a tomar en serio por una cuestión de subestimarlo, sino porque es natural el relajo que puede llegar, sobre todo con tantos días entre partido y partido. No digo tanto el partido con Garcilaso, porque la U descansa este fin de semana, pero después pasa un montón de tiempo para jugar con Chancas en la fecha del 21-22 de noviembre. Entonces hay mucho en el medio. Si la U jugara rápido los 2 partidos, creo que sería más fácil que mantengan el nivel de concentración. Pero bueno, vamos a conversar un poco de todo esto, de qué se le viene a la U. Hoy surgieron algunos rumores, empiezan a aparecer rumores respecto a quién sigue, quién no sigue. Hay muchos contratos ya firmados, hay muchos jugadores que tienen una continuidad garantizada. Hay seguramente jugadores que van a recibir ofertas y ahí van a tener que hilar fino para ver quién sale, quién no sale, cómo reemplazan al que sale. Y hay algunas renovaciones por seguir y por determinar. Antes de saludar a José, como normalmente empiezo, vamos a darle el orden a Vanessa, ¿te parece, José? Para que, me parece perfecto. Para que salude. Y primero nos explique por qué no se entregó tarde el programa. Me parece importante. Pero si ya le estás saludando con tanto cariño y tanto amor, no le pidas explicaciones. Le puedo decir de que como el señor ha llegado temprano, hubiese podido prestar un poco más atención a la nota que estábamos presentando y lo importante que era este reto para los niños que tienen enfermedades graves, que van a hacer el Olaya inverso. Van a nadar contra la corriente. Al revés no van a nadar. No, van a nadar contra la corriente. Podían nadar de espaldas, pero inverso, contra la corriente, sí. Un saludo a Lucía Corso, que la conocemos hace tiempo acá en el canal, y realmente es muy meritorio lo que van a hacer y está muy bien. Pero tú tienes normalmente información de la U. Estoy molestando, amigo. ¿Sabes? Sí, yo sé. ¿Qué sabes? Cuéntame de la U. Vuelven a entrenar el día de mañana. Solamente les dio 2 días de descanso. Sí. Vuelven a entrenar mañana a las 10 de la mañana en Campomar. Van a entrenar. ¿A las 10 de la mañana? Sí. Raro el horario, ¿no? Raro el horario. Yo lo que tenía entendido es que cuando Fossati puso los horarios de tarde, decidió hacerlo porque era muy pegado a la hora del partido. Entonces, o simulaba el horario de los partidos con el horario de entrenamiento. A él le gustaba tener más o menos como este margen que tienen los jugadores cuando se levantan por la mañana en la concentración y todo lo que tienen que hacer en el día hasta llegar al partido. Lo simulaba mucho en los entrenamientos y por eso pedía entrenar en la tarde. La semana pasada o la semana antepasada hubo un día que hubo acceso a prensa que fue muy temprano también en la mañana. Nos sorprendió porque estamos acostumbrados a que entrenen 3, 4 de la tarde y ahora mañana entrenan de 10 a 12 de la mañana. Seguramente van a ser regenerativos, van a soltar, pero va a haber una charla para pensar ya en el partido con Garcilaso. Sí, Diego, yo creo que eso tiene que ver con un pedido de los jugadores, ¿no? Me parece que el jugador prefiere entrenar en la mañana para tener ya sin competencia real por delante para tener el resto del día libre, porque si tú entrenas en la tarde, prácticamente en la mañana es muy poco lo que puedes hacer, ¿no? Sí, totalmente. Aparte te corta prácticamente todo el día, ¿no? Claro. Te lo corta.
Es algo que me imagino en la interna lo han ido manejando. Es casi como un premio. Porque tampoco están entrenando a las 8 de la mañana, están entrenando a las 10. Y es que te puedes despertar no, tranquilamente a las 7 de la mañana, no a las 6, no a las 5:30, cuando tienes que entrenar muy temprano. Pero, por ejemplo, Cristal entrena a las 7 de la mañana. Cristal los jugadores tienen que estar a las 7 de la mañana en el club. Claro. Si no, es multa. Y en la U... No, y además lo que pasa es que ir al RIMAC es mucho más fácil llegar rápido saliendo a las 6:30 de donde vivas que saliendo a las 7 que agarras una hora de tráfico. Igual. Y ya en este momento de distensión, porque es un momento de distensión, ya la U consiguió el objetivo y todo, ya no tiene mucho sentido entrenar en la tarde, me parece correcto. Es algo que han ido negociando siempre en estos meses los capitanes, pero el profe Fossati ha sido bien duro con esta situación. Ha sido, Iván nos puede decir, porque Iván ha cubierto casi todo el tiempo de la U, los entrenamientos han sido en la tarde-noche, tanto así que a veces nosotros pasábamos y algunos salían recién de Campomar, ¿me entiendes? Entonces... 7, 8, pero también es costumbre, porque nos ha tocado algunos eventos con algunos jugadores de Universitario, con la marca con la que trabajamos, y llegan de mañana y llegan con sueño, cansados. Y nos decían, no, es que ya nos acostumbramos a entrenar en la tarde, el horario del profe, y ya nos movió todo y ya te terminas acostumbrando. Claro, la selección también entrenaba en la tarde. La selección también entrenaba en la tarde, pero a los jugadores de la selección no les gustaba, no les costaba. Lo que pasa es que también los jugadores de la selección vienen menos días, pero durante la Copa América Fossati es un hombre de vivir mucho en la noche, o sea, ya está grande, que no se malentienda como la noche, como salir a juerguear, sino es un hombre que se acuesta tarde, come tarde, toma café hasta tarde probablemente. Entonces, bueno, él le funciona, ¿no? Además, con los resultados a la vista, absolutamente. ¿Qué le vas a decir, no? No, y aparte... Entrena a las 3 de la mañana, si quieres. Hasta si lo quieres agarrar de cábala, sabes que no se la puedes cambiar en lo absoluto, ¿me entiendes? Porque te está funcionando. Lo que funciona no se cambia. Sí, tú me decías ayer, Kikín, algo que me llamó la atención, que lo había perdido de vista. Lo bien que le fue a Fossati en Liga de Quito. ¿No? Sí, se pierde de vista un poco esa gran campaña del profe en Liga en su momento, que justo agarra el equipo cuando lo deja Juan Carlos, ¿no? Y jugaba igual que la U ahora. Sí. 3-5-2, la misma forma, cambió, después llega el Patón Bausa, después le va bien a... Claro, el Patón le da el último salto que le permite ganar la Libertadores, pero la primera sudamericana que gana Liga es con Fossati. Con Fossati. Claro, porque muchos hablan a veces de que a la U le costaba, por ejemplo, ganar en la altura. Y decían, no, porque Fossati sabe jugar en la altura. Yo creo que el primer año, si a la U le costaba jugar un poco en altura, por ejemplo, era porque la U todavía no tenía la intensidad que Fossati le da a sus equipos. Para mí es la mayor clave de la U, la intensidad que tienen. El entrenamiento debe ser súper intenso, los jugadores que tienen esa condición. Y yo creo que hoy, por ejemplo, hemos visto partidos de la U jugando en la altura donde ha terminado con mejor físico que el local. Sí, claro. Salvo Cusco, por ahí Deportivo Garcilaso le costó, que al final lo resolvió, pero la U creo que la mayor virtud que tiene es la intensidad, la táctica y los jugadores. Y si tú ves eso, es muy similar a lo que hizo Fossati en LU. Después con la selección uruguaya sí es incomparable, pues, ¿no? Sí, no, bueno, con la selección uruguaya y la selección peruana... Para mí lo de la intensidad tiene que ver más con una cuestión de orden, ¿no? De correr de manera eficiente. No es tanto... A partir de un sistema que él sabe... Eso, yo nunca voy a olvidar... ¿no? Nunca me voy a olvidar lo que nos dijo Corso cuando vino hace 2 años, no el año pasado, porque el año pasado campeona con Bustos, y dijo, Fossati sabe todo de este sistema. O sea, claro, lo que le preguntes o lo que le argumentes para decirle, no, me parece que podemos usar esto otro, te dice, no, con este también lo podemos hacer, con este cubrimos esto. O sea, él entiende. Digamos que los mapas de calor de los futbolistas, por llamarlo de alguna manera, ya están casi predeterminados, ¿no? Entonces, los movimientos, sin dar nombres de otros equipos, probablemente no tienen tanta eficiencia a la hora de correr el campo, ¿no? Sí. Entonces aparecen por distintos lugares, corren de más y terminan perfusionados. Por ejemplo, o sea, yo sí creo que hay una diferencia individual en la intensidad. Valera, hace 2 años, 2023, por ahí, cuando la U le tocaba partidos internacionales, o sea, hay partidos contra Botafogo, hay partidos que en mi cabeza le costaba un poco chocar contra rivales. Después yo me acuerdo un partido de Perú contra Colombia. No, ha crecido mucho. Valera crece. Y ese es uno de los casos. Concha antes le costaba la intensidad. Hoy en la Copa Libertadores, este año, mejor dicho, la Copa Libertadores, a Concha sentí que ya no le costó esa intensidad. Y después ves a Inga que físicamente... Entonces,
lo que tú dices es verdad porque también te ayuda a potenciar, pero sí creo que individualmente también ha crecido muchos jugadores desde que Fossati inició en el 2023 hasta ahora en un tema físico. Pero es cierto lo que dice Diego también de lo que mencionaba Corso, porque es bastante complicado cuando tú vas a una zona mixta o le quieres hacer una pregunta al profe y cuando le quieres hacer una pregunta sobre algo que hemos debatido acá, de que el sistema debería ser así o que el jugador debería funcionar por acá, ok, profe, ¿por qué no por acá? O, profe, ¿no cree que funcione mejor? Te mira así, O te barre, ¿no? como diciendo... Te mete una barriga. Ya. ¿Quién va a saber más que yo? Yo lo inventé. Pero te lo explica, Claro, pero, sí, cuando él vino al ángulo hace 2 años, en esta época, nunca me voy a olvidar esa entrevista, aparte por el personaje que es Jorge, porque después lo entrevistamos cuando fue técnico de la selección, pero en ese caso particular es la entrevista en la que menos preguntas hemos podido hacer. Solamente hicimos 8 preguntas en total. O sea, él en la primera pregunta que se explaya muchísimo, explica todo, respondió claro. 25, 30 minutos solo. Pero digo, pero no es desde la soberbia, es desde el conocimiento. No, pero Es desde además- el conocimiento. pero además- de la, Lo quiere ¿no? explicar. Y desde la pausa con la que habla y todo. Y yo le pregunté, yo pensé que el 3-5-2 lo había sacado de Bilardo, ¿no? De la Argentina del 86. No me dijo. A mí el primer equipo que me convenció fue el Brasil de Lazzaroni, que es el Brasil que gana la Copa América del 89, que jugaba con Romario y con Bebeto adelante. Pero bueno, es un sistema en el que lo más importante en el fútbol es que el técnico esté convencido, porque si tú estás convencido, después pueden convencer a los jugadores. En algún caso, Claro, pero necesita los jugadores que puedan ejecutar. en algún caso lo logras rápido, en otro te cuesta. Por ejemplo, si no tienes un 9, pues es bien complicado, ¿no? Ahora, en el año, si hubo un momento difícil de la U, es el final de Bustos, ¿no? O sea, la transición, ¿no? Claro, no tenía puntos en la Copa Libertadores, es más... Pero su último partido es contra Melgar, ¿no? ¿Te acuerdas que lo volteé el primer tiempo? Melgar hace un buen primer tiempo. Por eso pongo entre comillas, o sea, por ejemplo, el Clásico Volteó un tremendo le costó partido, me acuerdo. contra 10, en la Libertadores no había sumado puntos. O sea, al final la salida de Bustos, que en su momento era algo como una crisis, terminó siendo una noticia positiva para la U, ¿o no? Sí, no, pero Fossati también pasó por este momento de las 3 derrotas. Y las 3 derrotas, Al inicio. las 3 derrotas movieron todo. O sea, hubo el incidente con la trinchera, el pleito de los jugadores. Y después, salvo la desgracia que fue ese primer tiempo con Palmeiras, el 4-0, después la U ha ido al trote prácticamente, no ha tenido... Pero creo que un punto de quiebre es el 0-0 en Sao Paulo. Y antes de eso, Diego, hablabas del tema de Fossati, cuando el profe Fossati que estuvo acá y Ahí sentado. no, estaba acá sentado, me acuerdo, y que las preguntas fueron cortas, las respuestas fueron bastante largas. Las respuestas fueron largas y no... Me has hecho acordar de algo. Más, te voy a contar una anécdota. A mí me tocó conducir ese día. 8 preguntas es lo que dijo. A mí me tocó conducir ese día. Y Horacio estaba sentado donde está Vanessa. Y por una cuestión de orden, estábamos ya en 55 minutos y Horacio no había hablado. Entonces a mí me daba como pena. A ver, finalmente la dinámica con un entrevistado, la prioridad la tiene el entrevistado, pero era como, oye, ¿en qué momento le voy a dar ahora como para que pregunte, Pero no? me has hecho acordar de algo que, a ver, hay jugadores que tienen poca credibilidad porque son más mentirosos, pero son muy graciosos, ¿no? Entonces dicen que en la Copa América, de las tantas charlas de Fossati, Andrés. dice que Andrés fue con una almohada a la charla para que se diera cuenta de que nada corta. Y no, o sea, el profe siguió sus charlas de 1 hora o 2 No, horas. yo le pregunté un día, pero se lo pregunté fuera de la entrevista. Le digo, ¿no son muy largas tus charlas? Y me dijo, ¿qué edad tienen estos pibes? Y le digo, entre 20 y 40, 30. Bueno, es la edad que uno está en la universidad. En las universidades las clases duran 2 horas, me dijo. Claro, pero eso... Esa fue su respuesta, Imagínate que le voy a literal. discutir a Fossati, ¿no? Pero una persona no puede mantener la concentración en algo más de 45 minutos. Eso es Y imposible. eso, ¿ah? Es Y eso, imposible. 30. Y te diría que menos, o sea... Y el jugador de fútbol 30. Claro, o sea... Además, a ver, ¿qué le puedo yo discutir a Fossati? Nada, pero el hecho... Es más, el sistema educativo está
En fin, esa es otra discusión. Ya te ibas a ir a- Ya te- No, me iba a meter en otro tema de lío. fondo, ya te- Sí, no, en fin, déjenlo ahí nomás. Pero es Fossati... La cuestión es que escúchame, le ha funcionado. Claro. Ya está listo. Además Es ha que salido no hay nada campeón que se le puede el discutir. primer año y el tercer año. Claro, Con una sí. pausa en el medio. Pero la pausa vino de bajo la misma base y bajo el mismo sistema. Claro, la pausa tuvo... Con un tufillo de querer cambiarlo en algún momento. Claro, pero Bustos es un tipo criterioso, inteligente, y se dio cuenta que el equipo estaba cómodo con ese sistema y lo sabía de memoria. Pero ahí viene una pregunta que no tiene una respuesta exacta, pero me gustaría escuchar la opinión de cada uno de ustedes. ¿Quién es la persona más importante del tricampeonato de la U? Fossati. ¿Es Fossati o es Gian Ferrari? Para mí, Fossati. Para ti, Fossati. Sí. ¿Por qué? Porque es el que ha ideado la forma de jugar de Universitario y ha tomado, creo yo, en la mayoría de casos, las decisiones que han conducido a este equipo a lograr lo que ha logrado. ¿no? Aún en su ausencia del año que estuvo afuera. Sí, de acuerdo. O sea, para ti el año del medio no le quita a Fossati No. el primer lugar en el podio. No, para mí no. El tema ahí también, José, es que Fossati no armó estos planteles, ¿no? Y tiene más mérito todavía. Por eso, no lo armó, ¿no? Lo armó Manuel en su momento con Banucci. Que además Manuel contó que con Panucci no se quiso meter mucho en eso. Entonces Manuel con Jan, sí. en su momento. Tiene mérito, sí, para mí también es Fossati, pero A ver, yo he ¿quién dicho... trae a Fossati? Yo- ¿Quién le por eso, trae o sea, los jugadores? es También que hay... Para mí el éxito es conjunto, ¿no? siempre es multifactorial. por eso. O sea, de todas maneras. Por eso de todas maneras. partí Pero diciendo en ese que... orden de cosas... Partí diciendo que era injusto decir hablar de uno solo, ¿no? Los futbolistas, hermano, son los que evitan los goles, los que los hacen, los que la pasan mal, los que Pero tienen que aceptar las pero críticas. si tuvieras que todo. hacer un ranking, tú, Vale, ¿a quién pones primero? Y yo me quedo con Fossati también, porque supo instaurar una idea de juego en el equipo que hace muchos años no lo tenía y que de repente no sabías si tenías a los jugadores para hacerlo. Y que en ese momento los jugadores creo que vinieron de menos a más y no se la creían tanto al inicio. Les Además, ¿cómo costaba empezó? mucho. ¿Cómo Por empezó? eso, O sea, les costaba mucho, no solamente el sistema, les costó mucho el horario, le costó mucho al equipo adaptarse a muchas cosas de Fossati, que Fossati siempre estuvo en su línea y nunca cambió la línea y siempre estuvo convencido de lo que quería hacer. Esa convicción para mí me parece súper importante porque lo termina trasladando a la cancha. Y después de trasladarlo a la cancha, lo trasladó al camerino. De una manera que hoy el camerino termina siendo más importante muchas veces que algunas contrataciones. Y eso me parece vital en Universitario, que viene del 23, 24, 25, sosteniendo casi esa misma base. Hablábamos de que ayer con Diego de la renovación de Calcaterra y pasa por ese lado, ¿no? Por esa línea Por el de la liderazgo en el construcción de vestuario. Fossati. Me parece vital que hoy en Universitario, lo dijo la vez pasada Fossati también, Valera hubiese declarado otras cosas o hubiese seguido teniendo muchas tarjetas expulsiones. amarillas y expulsiones. Y hay una cosa que para mí es esencial. Nunca lo sabremos, nunca. Pero no sé qué hubiese sido de ese inicio, que en realidad tuvo éxito de manera casi inmediata. O sea, es más, a nosotros nos sorprendió que fuera a instaurar un sistema tan rápido. Pero para mí, la presencia de Polo ha sido fundamental en el inicio Del sistema. del sistema. Porque era todo por derecha, todo por derecha. Y al siguiente año, bueno, se potenció lo que era la parte izquierda. Pero para mí, nunca sabremos si en ausencia de Polo hubiese tenido el mismo éxito. Porque un futbolista como Polo no lo encuentras así nomás. No, y además es el futbolista que permitió le dio credibilidad al sistema Exacto. a partir de su funcionamiento. Exacto. Por ahí para englobar, ¿no? O sea, lo de Ferrari a mí también me parece importantísimo. Es grandísimo, Andy, pero... O sea, a ver, es lo que responde el profe y además lo que se ve hoy día, que la U ha logrado formar un gran grupo humano, que además uno percibe desde la cabeza, incluso con cambios en la cabeza, pero no con cambios, son cambios poco habituales los que se han dado en la U, porque son salidas por todo lo alto, por decirlo de alguna manera. Nadie se ha ido mal. O sea, Barreto se fue a la federación y se fue después de dirigir 2 partidos y de lavarse un poco la cara con la hinchada que le echaba la culpa por lo de Churín y después lo pusieron en la gloria porque ganó en Guayaquil, le ganó a Barcelona y Jan se fue en el momento que quiso, en el momento que gana el Apertura y después los que ha llegado Álvaro y Franco Velasco y siguen en la misma línea, en el mismo camino.
Y yo lo que noto por encima de todo, y eso me parece que los diferencia, es que hay una pasión por Universitario real. Yo no me la creo esto de que es indispensable que alguien sea hincha para hacer un buen trabajo en un determinado lugar. Porque creo que cuando uno es un buen profesional puede trabajar en cualquier lado y poner su capacidad para lograr los objetivos. Pero en el caso de la U en particular se ha terminado conjugando un grupo de gente que realmente deja la vida por la U. Y eso se nota, y se nota mucho la diferencia con los demás equipos. No sé si tú lo ves. ¿Ah? Yo sí creo que Ferrari es el más importante, ¿no? Porque la situación de la U en el 2021 entra Ferrari. Si bien comienzan a ver frutos desde el 2023, yo hablaba con amigos de la U y me decían que el 2022, antes del primer título, ellos hablaban como ya el centenario tierrita, hay que ver, Alianza nos sacó mucha distancia, hay que hacer un plan de 5 años, de 8 años, de 10 años para recuperar el club, hay que ver cómo hacemos con Gremco. Y es Ferrari que sí, al inicio formó un equipo sin Barreto que estaba muy distante de lo que la U necesitaba, falló porque no tenía recursos, pero lo fue consiguiendo, después le dio la espalda a Fossati, después tuvo buen ojo con Bustos, después volvió a traer a Fossati. ¿Le dio la espalda a Fossati, dices tú? No, perdón, le dio la espalda para que pueda cambiar absolutamente todo, no la espalda de la contra, perdón. Le dio espaldarazo. Entonces, claro, le dio confianza. Entonces, después sí, Fossati está ahí nomás y después yo creo que el tercero es Barreto. Y después sí, los jugadores y todo lo que quieras, pero yo creo que Ferrari es el más importante porque quieras o no, necesitas recursos para armar ese plantel, necesitas el ojo para poder con Barreto decidir quién era el entrenador, necesitas darle espalda, pero no es la espalda. Y después las decisiones que fue tomando los termina encaminando hoy a algo que creo que si en la U en el 2028 le comienza a ir mal, van a voltear a ver esta época y decir qué hicimos bien en el 2023, 24, 25 y volver a hacerlo. Y en el 2028 probablemente no tengas jugadores para volver a jugar línea de 3, pero sí vas a tener para poder hacer todo esto que terminaron haciendo. También creo, Diego, que esta U, la de esta semana, la de este clausura, es la mejor de los 3 años. Sí, los 3 definitivamente. Años. Es la que gana con más autoridad. No, la que pasó por encima a todos. La que no dejó dudas en lo absoluto, la que salió seria a todos los partidos, la que puso el pecho y ante las adversidades, porque algunos partidos iba perdiendo, los pasó por encima. La pregunta era, Diego, ¿Fossati o Ferrari? Porque si son esos dos, podemos escoger a uno. Pero yo soy con José, para mí los protagonistas son los jugadores. Sí, claro. No, está claro. Yo sé que, claro. yo sé que la pregunta era Fossati y Ferrari porque es lo que hoy se está... Porque los jugadores no toman las decisiones. O sea, al final, y el respaldo de los procesos. O sea, para mí hay varios ejemplos de gestión inteligente. Por ejemplo, Ureña se va a Belgrano. Le abren las puertas para que vaya. No le sale a Ureña y lo reciben con los brazos abiertos. No hay ese resentimiento, esa piconería que nos dejó, que si se fue que ya no venga. O sea, había un concepto de cuidar el vestuario. Y el otro ejemplo es la decisión de, por ejemplo, que no vuelva un jugador que el plantel no lo quería. Y está de más decir el nombre porque pareciera que quisiéramos hacer noticia. Pero en ese caso se priorizó claramente lo que quería el plantel, sin que eso debilite lo futbolístico, que eso es lo más difícil. Lo más difícil es cuando los jugadores tienen mucho peso en su opinión, pero esa opinión empieza a debilitar el juego del equipo. Pero, y creo que en la U no ha pasado eso. Pero ahí estamos comparando en temas deportivos. O sea, yo sé que Fossati no podía meterse en eso, pero Ferrari, y esto es público, consiguió una ley que se puede discutir si es buena, si es mala, etcétera, pero para los intereses de la U y para los hinchas de la U, que no les importa la discusión de lo demás, es lo mejor que le pasó a la U y eso es Ferrari. Es un complemento que no lo puedes dividir. Claro, por eso, o sea... Uno no funciona sin el otro. Claro. No se hubiese dado... Sí, exacto. Sí, ¿y por qué los jugadores son tan importantes en cualquier logro, en cualquier campeonato? Porque también hay del otro lado, ¿no? También hay que administrativamente estás mal, no te pagan, igual salen campeones. ¿Por qué? Porque el grupo de jugadores se unió
se olvidaron de todos los problemas que tenían y salieron adelante ante la adversidad. Pero eso dura poco. Hoy no llega. O sea, eso, la U del 2002 con Capa duró un torneo. O sea, pero, no lo puedes sostener en el tiempo, pero Chemo no iba a comprar desayuno 3 años enteros. Pues. No, o y sea, hoy tienes que justificar cómo vas a pagar. Exacto, ¿entiendes? Por eso es que yo también tengo una visión mucho más, desde el lado de Cristal probablemente pesimista y pensando en el hincha de la U mucho más optimista de lo que es el 2026 comparado con lo que fue el 2001. La U no estaba preparada en el 2001 para ser tetracampeón ni cercanamente porque desmantelaron todo el equipo. Ahora, la U para este 26, ¿qué equipo le puede sacar un jugador? Los de afuera. Los de afuera. De afuera totalmente. Pero eso implica que te va a caer una plata importante, que vas a tener 1 o 2 meses para poder traer jugadores del nivel o un poco más o al mismo nivel. Pero ¿qué equipo de Lima te puede sacar un jugador a la U? Yo lo veo. No, ninguno. Salvo que la U lo deje ir. Salvo que la U lo deje. No preste. No, pero digo, o sea, algo como lo que pasó con Cristal y Calcaterra, ¿no? Que Cristal no se puso de acuerdo con Calcaterra y la U lo aprovechó. Se está hablando de Vélez, ojo. A ver, pero Vélez tiene contrato con Vallejo hasta el 2027. Entonces. Y Vallejo tiene una posibilidad de subir, ¿no? Está bien, pero ahí la U lo máximo que podrá hacer es, si tiene una opción de compra, ejecutar la opción de compra, y si le parece muy caro, evaluará si vale la pena Vélez o no. Ahí puede aparecer alguien que pague esa opción, que pague ese monto que quiere Vallejo y que para la U, pero será una decisión de la U. La prioridad la tiene la U sobre el negocio. El jugador también, ¿no? El jugador también tiene una opinión, pero el pase, al ser de un tercero, Vallejo sí, si va o no va. No sé cuánto es la opción de Jairo Vélez, pero si Vallejo dijera quiero $1 millón y para la U es mucha plata $1 millón por Jairo Vélez, será la U la que decidirá si lo... el contrato, una de dos. O recién el contrato, sí, pero tengo entendido que Vélez tiene una gran relación con los Acuña, ¿no? O sea, no se va a querer pelear. Por eso mismo no creo que lo obligue tampoco a ir a un lugar donde él no esté a gusto como jugador o como persona. Claro, pero si sube Vallejo... ese es otro tema, eso es lo que hablamos ayer. Claro, sí. Ya el siguiente paso es más complicado, ¿no? Porque... A ver, ya Vélez tocó, para todo esto, Vélez tocó la gloria, ¿no? Va a querer quedarse. Hay mucha gente que no está al tanto del torneo de segunda. En el torneo de segunda se está jugando una final que la está jugando Moquegua con Cajamarca. Además se llama Moquegua y Cajamarca. Es una cosa pocas veces vista que me parece súper interesante. Creativo. Claro, no, pero es que a mí me gusta porque, por ejemplo, en España los equipos se llaman como la ciudad. Inglaterra también. El Oviedo, el Málaga, el Leganés, o sea, a mí me parece, en fin, es un detalle. Bueno, Moquegua ganó 2-1 el primer partido, tienen que jugar en Cajamarca la vuelta. El que pierda esa final, el que gane sube, juega contra otra semifinal que se está jugando, que es Vallejo Unión Comercio, que Vallejo ganó en Trujillo 2-0, tiene que ir a Tarapoto a ratificar, pero si Vallejo pasa, tiene la opción de, jugando contra el perdedor, terminar subiendo, a pesar de que terminó cuarto. Y aparte que Moquegua es de Vallejo también. No, ya no. Pero bueno, tiene una relación. El equipo originalmente era UCB. Ya, hoy el que ha adquirido el equipo es Ricky Caldas. Que es... bueno, que es la familia. Sí, pero... Porque no podía ser UCB Moquegua, porque no puedes tener 2 equipos de la misma, pero es lo mismo. San Martín y Ada Jaén es del mismo grupo. Pero si sube Moquegua va a jugar en Moquegua, no claro, pero el UCB... Pero es lo mismo y a la hora que se tuvieron que enfrentar se sacaron los ojos. Entonces, lógico, porque los jugadores no te van a decir... No, está bien, obvio, pero ya... pero a lo que voy es que Vallejo tiene una opción real de subir. Y por eso llegamos a ese tema, porque Vélez está en el medio de esta situación, ¿no? Con contrato con Vallejo sí, con una buena relación con los Acuñas también, pero a ver, ya la cláusula de salida manda, ¿no? Si hay cláusula de salida, espero que la tenga. Me comentan de que tiene una cláusula de salida para el extranjero, no el torneo tiene local. Por lo tanto, local es el número que se le ocurra a Vallejo. Que se le ocurra, y bueno, la relación que dice Vanessa, que también a veces en las negociaciones sirven la palabra o lo que siente el jugador, ¿no? Pero bueno. También la oferta que tenga el jugador. Lo que dice Vanessa es verdad, porque tú no puedes obligar a Vélez. Claro, si es que hay la U agarre y arregla con la Vallejo, pero el contrato de Vélez viene alguien y le dice, no, sabes que yo ofrezco lo mismo que la U, pero te voy a inflar el sueldo. ¿Qué futbolistas han llegado en este año a Universitario? Desde Castillo, ¿ya? Vélez, Santa María, Inga y Carabalí. Y Churín. Ok, bien. 5, ¿no? ¿Quién dio el ok y la luz verde para que llegaran?
Todo Fossati, me imagino, ¿no? No, No, porque Bustos no, está fueron en con la Bustos mitad. todos. Tienes razón. Todos fueron con Bustos. Todo fue. Castillo, yo todo sé fue- que Castillo y Santa María no. Y Santa María. Castillo y Santa María no. Fossati. Ok. Y los anteriores Barreto. ¿Y qué tan importante han sido Castillo y Santa María? No, son claves. Esta versión. Son claves. Por eso es que yo decido que sea Fossati el más importante. Porque para mí esos dos han sido Sí, fundamentales. lo que pasa es que después se puede separar la discusión. A ver, si tú me dices luego quién trajo al que ideó todo, ya. Yo listo. lo Toda tiro la el tema. discusión. Ferrari, ¿no? Yo lo Está tiro el claro. tema y parece que fuera tan simple como marcar un papelito. No, para nada. Y claramente desde lo institucional es Ferrari, desde lo Ferrari. futbolístico es Fossati. Lejos, Ferrari ha hecho por la U lo que, Sí. lo digo de frente, además esto no es novedad, lo que ningún otro hizo. Punto, ya está. La pregunta Está de bien. Diego, o lo que dijo Diego, que los futbolistas, etcétera, y si tuvieses que elegir un futbolista del tricampeonato. No, es imposible. Ese es más difícil. Esa la vamos a hacer, ¿o no? En el siguiente bloque. Sí, a mí me obligaron. Pero tú sabes- Hicimos un top 3 Yo y lo quería. estuve Sí, para variar. antes de Sí, empezar claro. zona Para mixta empezar pensando. Yo digo de los 3 años. De los 3 años. Tú sabes, antes de eso, tú sabes que en estos días conversamos en el podcast conversamos con el Pelao Grondona. Sí. ¿no? Ayer, ¿no? Conversamos con él y le hicimos la misma pregunta. ¿Qué reforzarías del equipo Lo sigue. del tricampeón? ¿Qué reforzarías? Lo sigue a la U. ¿Y sabes qué respondió? Déjalo a Fossati que decía. Claro, obvio. Tal cual, lo que acabas de decir. Ay, pero hermano, Así respondió porque, a ver, el tipo que te llevó a este momento, tienes que hacerle caso al tipo dime que te desde llevó. lo futbolístico. O sea, está bien, Señálame. el director deportivo te puede Ha traer cometido 10 errores. jugadores, Ha pero al cometido final el errores, técnico... todo bien. Pero No, yo te pero- reto a que tú digas, ya, no voy a exagerar, cuatro decisiones erradas en la exclusión de un futbolista. No, los dos últimos en la U. 4, en la U. En partidos que te han dicho, no, ¿cómo metió esto? ¿Cómo sacó No, esto? pues se ha ganado todo. Todas le salieron bien. No, pero en algún momento algún error puede haber cometido, por ejemplo, Sin cuando duda. sacó a U, lo que quieras. Los 3 partidos Pero depende casi- de la apertura. ¿no? No, hasta el partido con Pero Palmeiras. casi ¿no? Por eso te siempre, digo. casi siempre acertó. Y eso es lo que tiene Fossati. ¿Por qué? Por la experiencia. A mí lo que más me tiene impresionado es cómo ha logrado que todos los jugadores hoy en día se sientan titulares. O sea, y el jueves me llamó mucho la atención que el Tunche no juegue un solo minuto con Cristal. Y me pareció hasta injusto Habiendo sido tan porque bien. venía de ser el héroe el lunes. El domingo. No, Fue titular, por eso, y lo pone al Tunche de titular el domingo. O sea, tiene ese lujo que se puede dar de manejar los minutos de casi 20. Esta es una frase que es muy repetida. Cuando tienes un gran plantel, un mal técnico termina con 22 suplentes. Un buen técnico termina con 22 titulares. ¿Quién habla de la oración? No, él. Creo que es Ahmed Calderón. Sí, pero Fossati es el tercer que arquero. abre y después va a Met, si quiere pedir la palabra a Met en un partido importante. Después es Corso, que es el capitán, más allá salga o no salga con la cinta. Creo que en el camerino Ahmed Calderón tiene una posición que es el tercer arquero. O sea, imagínate, o sea, todo Sí, eso. no. Hay entrenadores que lo. Todo eso habla. El grupo de la U se nota que es un muy buen grupo. Se nota. Juegan Para mí ese es el Kajima. secreto. Claro, sin juegan duda. Para mí ese es el Kajima, la secreto. vez pasada. ¿Por qué? Porque entonces todos dan lo mejor que tienen para el bien común. Ya, hoy no me toca jugar, está bien. Y de repente no voy a jugar 10 partidos. Pero al final voy a estar yo allí cuando salgamos campeones. Mira. Sí, ¿y quién me va por decir? No, pero tú no jugaste, hermano. Tú sabes lo que yo me rompí Pero- durante todas las semanas entrenando, aunque yo fuese el tercer arquero. Pero Yo también sudé. Pero- Sí, no me tocó, pero yo también sudé. Pero te lo valoran y Obvio. no de casualidad Calcaterra tiene 7 títulos. O sea, Calcaterra es un tipo que es líder donde va. Y Igual creo después que le preguntas si te hubiera gustado jugar más. Sí, seguro que sí, pero... cuando uno mira para atrás y hace el análisis de Cristal, claramente en el momento que Cristal pierde a Cazulo y pierde a Calcaterra, pierde buena parte del liderazgo dentro del vestuario. Y ese liderazgo dentro del vestuario no lo ha logrado recuperar. Y si uno analiza el liderazgo que tiene la U, a partir de los nombres propios que tiene en experiencia, en madurez, y lo compara con Alianza, y lo compara con Cristal, y lo compara con Cusco, hay una gran ventaja para Universitario en ese sentido. Y algo positivo de Fossati en esto de querer tener a sus 22 jugadores o hacerle creer a sus 22 jugadores que son titulares, es que, como lo decía José, puede un día no tocarte jugar, 2 días no tocarte jugar, 3 días no tocarte jugar, pero sabe que en el partido más importante te tocó de la nada jugar. Y lo que tiene Fossati es que le dice, ¿no? Porque varias veces hemos escuchado que le dije, ¿te lo dije o no te lo dije? Pase de Reina del partido con Melgar, ¿hace cuánto Reina no venía jugando? Es un pase importantísimo para un gol. Entra el Tunche jugando,
gol de los más importantes que se gritó en ese momento con Ayacucho. A Gaby Costa, incluso cuando lo ha puesto a jugar ahora último, que también hizo algo positivo, por el armado de la jugada, también vaya después, ¿te lo dije o no te lo dije? Entonces les hace creer esto a los jugadores que eres suplente, pero tú eres mi pieza más importante en el momento que yo tiene te pongo. una gran virtud, Fossati, que es que va de frente con el jugador. O sea, él va y le dice a Corso, a Riveros, ustedes no van a jugar el clásico. Y les explica, porque en este partido me sirve más Santa María y me sirve más Inga. ¿Te gusta la decisión? ¿No te gusta la decisión? No te estoy preguntando, te estoy contando y te estoy explicando. Y te lo estoy diciendo en la cara, no te lo estoy diciendo por atrás.